invitados que van a hablar sobre una temática que son los tratados bilaterales de inversión, que son de suma influencia y relevancia para todos los países del globo y Ecuador no es la excepción. Tenemos los siguientes invitados que los conoceremos a lo largo de la entrevista. Ya. Comencemos con Yesenia Briones, la cual nos va a comentar sobre cómo nacen los CBI. Mira, es a través de riesgo. Normalmente los inversionistas lo que buscan, lo cual es básico en finanzas, es reducir el riesgo y ganar una mayor rentabilidad. Normalmente lo que realizan es un análisis de factibilidad de un conjunto de proyectos a fin de escoger el que le ofrezca esta característica. Entonces, bajo este contexto tenemos que uno de los problemas básicos más graves de la inversión extranjera directa es la expropiación. Entiende por expropiación aquello que el Estado como tal toma para sí mismo un conjunto de empresas o una empresa puede dar. Y cuando se realiza en un sector de la economía como tal se llama nacionalización. Cuando se realiza sin indemnización esta expropiación se denomina confiscación por parte del Estado. Bueno, desde otro punto de vista tenemos a la globalización. ¿Por qué la globalización puede influir en esta firma, estos tratados bilaterales de inversión? ¿Por qué los hacen hacer? Pues bien, la globalización como tal en el año 90 se inmiscuye en los tratados bilaterales de inversión a fin de que estos puedan firmarse con mayor tendencia y libertad. Bueno, entonces lo que logra es que muchos países se desarrollen y logren tener una tendencia hacia vías hacia el desarrollo. Entonces, de esta globalización tenemos la globalización financiera. ¿Por qué? Porque lo que logra es volver más dinámicas las relaciones económicas. Básicamente lo que hace es reducir los costos, los cuales antes eran muchísimo más fuertes de lo que son ahora. Porque se reducen las distancias físicas, de lo que antes era muy tedioso. Entonces tenemos que la capacidad productiva, los costos internos, también la seguridad jurídica, entre otros factores que en este momento se me escapan, son uno de los factores importantes que influyen en que los países logren tener competitividad a nivel internacional y sobre todo los que les enfoque hacia su inserción en la globalización económica que tenemos en la actualidad. Bueno, entonces, la libertad del comercio, la libertad de la inversión de capital y la libertad del establecimiento que tienen ahora las empresas para lograr establecerse en un país como tal, es lo que implica que el Estado como tal tenga la capacidad y la potestad para lograr un ambiente favorable hacia la inversión. Bueno, mencionó a la OMS. ¿Cómo nacen estas iniciativas? Mira, desde la óptica de Bretton Woods, sabemos que en el año 1944 países se reunieron en el Centro Deportivo de New Hampshire, Estados Unidos. Entonces lo que logró fue consolidar el nuevo orden económico mundial, que antes no existía. Recordemos que antes de esta época teníamos al patrón oro, pero no era un orden económico mundial, sino que era más bien que los países lo adoptaron porque Inglaterra lo adoptó, lo tenía ya. Y Inglaterra, como país cuna de la revolución industrial, logró que los demás a su alrededor lo hicieran al igual que él. Entonces, en Bretton Woods, ¿qué pasa? Se logra una pirámide. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Este tercer organismo no logró consolidarse sino hasta el año de 1995, pero hubo un reemplazo, el GATT, que por sus siglas en inglés se denomina así, pero en realidad es un acuerdo general de comercio y de aranceles. Pero ¿cómo se inmiscuyen estas instituciones en fin de los tratados bilaterales de inversión? Pues mira, el Fondo Monetario Internacional lo que quería desde un principio era inmiscuirse en los asuntos financieros y regímenes cambiarios para facilitar el comercio exterior. El Banco Mundial, en primera instancia denominado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, lo que quería era ayudar a los países a reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en un momento histórico, y específicamente en 1971, en la administración de Richard Nixon en Estados Unidos, este país rompe con el patrón ya existente y lo que influye es a constituir un nuevo patrón, que es el patrón dólar. Entonces, ¿qué pasa? El Fondo Monetario Internacional ahora somete entre comillas a los países mediante políticas y ofrecimientos y lineamientos de sus países, bajo sus políticas de ajuste en este caso. Y en cambio, lo que hace el Banco Mundial es consolidarse no solamente el Banco Mundial, sino a través de 5 instituciones, de las cuales el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias con respecto a las inversiones, se consolida como el ente rector, el más favorable hacia ser un tipo de árbitro entre el país sector de la inversión y entre el inversionista. Lo que logran estas instituciones es el condicionamiento de sus préstamos hacia estos países miembros y logran que los países hagan lo que ellos quieran, bajo una óptica neoliberal que es básicamente bajo la desregularización, la privatización y sobre todo la reducción del Estado. ¿Siempre fue así o siempre se protegió al inversor extranjero? Antes era todo lo contrario. Nos manejamos bajo un derecho internacional público.
¿Qué quiere decir esto? Antes el Estado tenía toda la potestad para poder inmiscuirse dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque siempre se alegó a la soberanía del pueblo, siempre se dijo que el pueblo era el rector del país, el pueblo era quien tenía que mandar. Pero en un momento histórico, todo esto cambió. Ya no nos manejamos con el derecho internacional público, sino con el derecho internacional privado. Bueno, dentro de esta época, en el siglo XIX específicamente, se resolvieron bastantes doctrinas, pero la principal fue la doctrina Calvo. En el año 1868, Carlos Calvo, argentino, jurista, lo que logró fue constituir esta doctrina, la doctrina Calvo, gracias a su nombre, lo cual nos decía que en toda la región esta pregonía que los inversionistas internacionales recibieran derechos muchísimo más allá que las propias personas que eran soberanas, es decir, el pueblo. Entonces, rápidamente esta doctrina se constituyó en cláusula en los tratados bilaterales de inversión que antes no se llamaban así, sino simplemente un contrato entre un Estado y una empresa. Bueno, pero ¿qué pasa? En un momento histórico y ante el surgimiento del derecho internacional de inversiones, todo esto cambia. La soberanía permanente del Estado sobre sus recursos naturales y sobre todo por el conjunto de actividades económicas que sucederán en el mismo, ya no pasan a ser simplemente una cosa sobre la soberanía, sino que pasan a ser parte de las empresas. ¿Qué tipo de garantías tienen los inversores? Básicamente las exigencias que tienen los países desarrollados. ¿Por qué? Porque estos normalmente son los países exportadores de capital. Mira, una de las principales cláusulas, y en sí son 5, pero son primero el trato justo y equitativo, el trato nacional, la no discriminación, las garantías en caso de expropiación y, para mí la peor, la cláusula de nación más favorecida. ¿Por qué la peor? La cláusula de nación más favorecida lo que nos dice es que si un país, digamos, en todo el globo existe un transnacional, pero si un país le ofrece, digamos Suecia, le ofrece unas garantías o mejores beneficios a esta transnacional, pues le dice a Ecuador, tú también tienes que darme ese tipo de garantías. Y si tú no me ofreces ese tipo de garantías, yo te puedo denunciar ante el CIADI o ante cualquier otra cosa. ¿Qué pasa? Mira lo que sucede. Entonces, cada empresa puede inmiscuirse en la partida de cada país sin necesidad de tener una necesidad realmente básica. Simplemente lo puede hacer porque se le da la gana. Entonces, en este orden de ideas, el derecho deja de ser una concepción jurídica exclusiva del Estado y pasa a ser un derecho regulador común de actividad, básicamente bajo la potestad soberana del Estado. Bueno, pero entonces, Yesenia, ¿qué son los tratados bilaterales de inversión? Un TBI en sí es un marco legal, es un contrato entre una empresa y un Estado. Pero realmente lo cual es la problemática con estos tratados bilaterales de inversión es que no se realiza simplemente desde la empresa al Estado, sino que se inmiscuye al país como tal. Digamos que existe un tratado bilateral y algo que sí ha pasado. Un tratado bilateral que se firmó desde Chevron, Ecuador. ¿Qué pasa? Estos tratados bilaterales de inversión inmiscuyen al Estado estadounidense. Entonces, lo que sucede es que Estados Unidos está firmando un tratado con Ecuador. Entonces ahí se inmiscuyen los poderes políticos, lo cual no debió darse, porque simplemente era una constancia privada, no debió inmiscuirse al público. Pero mira, el objetivo de los tratados bilaterales de inversión, básicamente desde el Banco Mundial, tenemos que consistió en promover una mayor cooperación económica entre los países contratantes, para lograr un mayor desarrollo económico de los mismos, la prosperidad de los pueblos, sobre todo estimular la iniciativa económica privada y aumentar los flujos privados de capitales. Entonces, lo que se está haciendo es desplazar así los medios diplomáticos tradicionales de solución de controversias utilizados en este caso. ¿Y debemos entender que son buenos para la economía? Hay dos ópticas. La primera nos dice que son bastante tendenciosas a favor de los intereses de los inversores. Ya, ¿por qué? Porque particularmente la interpretación que realizan estos árbitros dentro del deporte, ya sea la Haya, ya sea el CIADI, ya sea la Corte de París o la de Estocolmo, lo que hacen es estar a favor de los inversores. No importa la capacidad productiva que tengan los países, sea a través de interés público, incluyendo, digamos, índole social o ambiental, no interesa. Pero tenemos otra parte. Realmente es que lo que pasó antes del siglo XIX es que los estados, bajo el derecho internacional público, abusaron de esa potestad. Básicamente lo que hicieron fue a través de un oportunismo regulatorio. Simplemente se les daba desventajas al inversor y se les amenazaba con hacer un tipo de renegociación con otros países u otras empresas a nivel internacional. Pero eso menoscaba el accionar público. Claro, por supuesto. Los inversores y estados anfitriones pueden negociar contractualmente la asignación de riesgo regulatorio. Pero ¿qué sucede si un país necesita hacer una política pública? Y te pongo un ejemplo, que siempre lo cito. El caso de Philip Morris, en Uruguay. Philip Morris es la tabaquera más grande del mundo. Uruguay tiene la necesidad, porque ve las estadísticas a través de su Instituto Nacional de Estadísticas,
que el cáncer por fumar está aumentando en su país. Entonces, lo que realiza Uruguay es una campaña contra el cáncer, poniendo una especie de papelitos en cada cajetilla que diga fumar causa cáncer. ¿Qué hace Philip Morris? Philip Morris alega este tratado bilateral de inversión y lo que hace básicamente es denunciarlo mediante el CEDE, porque alegando que se están reduciendo sus beneficios. Entonces, tenemos que ver esta parte. Se está promoviendo que los inversores tengan muchísima potestad que los pueblos propios. Simplemente eso, no debería ser así. Pero hay cierta vaguedad en estos acuerdos. Claro, específicamente tenemos tres. Hay cláusulas, pues ya te mencioné, pero mencionemos tres conceptos que son claros para que veas lo que está pasando. La inversión extranjera, y te leo. Dice, comprende toda clase de bienes muebles e inmuebles y otros derechos como cauciones y hipotecas y prendas, las acciones, cuotas societarias y toda forma de participación en sociedades, aún las minoritarias e indirectas, los títulos públicos o privados, los derechos de propiedad industrial e intelectual, como también las concesiones otorgadas por ley o por contrato, incluidas aquellas que alcancen la prospección, extracción o explotación de recursos naturales. Bueno, a pesar de todas estas amplias definiciones, tenemos que siempre se tiene un consenso, y básicamente es que toda inversión tiene su duración, ¿verdad? Entonces, también tenemos que se debe regular los beneficios, porque una empresa no puede obtener beneficios exagerados si básicamente los recursos son del país, ¿verdad? Bueno, también tenemos que debe existir riesgo. Si hay riesgo en un país, obviamente la empresa también tiene que asumirlo. No entiendo por qué se da la óptica de que solamente el Estado tiene que asumir el riesgo y no la empresa, porque en los negocios es así, tiene que asumirse el riesgo, pero bajo sus tratados bilaterales de inversión, la empresa siempre tiene que ganar. El inversor tiene que ganar para darle facilidad. Mira, también implica un compromiso como tal. Pero ¿qué pasa? En sí, gracias a este concepto se abandona la legislación. ¿Por qué? Porque se supone que estamos tratando con el Estado y la empresa. El Estado tiene leyes y la empresa, como te decía, se basa bajo su país. Entonces, normalmente cuando decimos persona física nos referimos a la persona que vive en su país, es decir, el domicilio, su domicilio político, su domicilio natural. ¿Qué sucede con los tratados bilaterales de inversión? Lo que hacen es realmente no asumir el espacio físico como tal para decir nacionalidad, no asumen en sí el hecho de que yo sea ecuatoriano o yo sea estadounidense para decir sí, tú eres estadounidense, tú eres ecuatoriano. No importa, simplemente si tú vienes y te estableces por un periodo de 2 años, tú ya eres de ese otro país. Entonces ahí comienza la problemática. Bueno, como te decía, es un contrato. Entonces existen partes contratantes. La parte contratante que es el Estado y la parte contratante que es el inversor. Básicamente se define inversor a efectos de la protección. Siempre tiene que defenderse al inversor sin que éste quiera un compromiso real con lo que es el país. Bueno, y aparte de eso, una de las partes más graves es el ámbito de aplicación temporal. Normalmente un proyecto lo que demora es 10 años, pero bajo estos tratados bilaterales de inversión lo que sucede es esto. Se firma el tratado bilateral de inversión en este año cero. Demora 10 años y se supone que en este momento tiene que acabar. Pero esos tratados lo que hacen es hacerlo de una manera retroactiva, es decir, sigue a pesar de que acabó el contrato. Entonces, durante este periodo, si el Estado tiene necesidad de aplicar un tipo de ley y lo hace y se ve inmiscuidos problemas para esta empresa, la empresa, aunque ya no esté en el país, puede alegar que se le trató de reducir sus beneficios o aumentarlos. Me explico. ¿Qué quiero decir? Si una empresa estuvo en Ecuador durante 10 años, se mantuvo un precio fijo, ¿qué sucederá durante los próximos 5 años? Porque el Tratado Bilateral de Inversión... ¿Cuál es tu posición personal acerca de los CBIs? Bueno, mira, los tratados bilaterales de inversión fueron promocionados en un principio como instrumentos para mayores cooperaciones económicas, de estimulación hacia la inversión privada, porque se les trató de dar un trato justo a las empresas por los antecedentes crueles que tuvieron los estados con las mismas. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica este rumbo se vio tergiversado, convirtiéndose en instrumentos de privatización de la soberanía económica y sobre todo de consacración de la inmunidad de las empresas. Con la adhesión al CIADI, básicamente los pueblos se lanzaron la soga al cuello. ¿Por qué? Porque estos países en sí, bueno, el CIADI lo que hace es mediar, pero lo que hace es a favor de los inversores, entonces no es bastante razonable. Bueno, la apuesta extraída de estos CBIs es que si tú firmabas un acuerdo como tal, este traía la inversión extranjera directa. Esta es la óptica que siempre se pensó y por eso los países en el año de la década los lo que hicieron fue tratar de firmar la mayor cantidad de tratados bilaterales de inversión sin revisar cada cláusula que se estaba firmando. Pero mira, hay casos, bueno, hay estudios realizados por la UNTAD en el año de 1988 y por el Banco Mundial en el año 2003 que revelan que el impacto de estos tratados bilaterales de inversión no son del todo
buenos para la misma, ni siquiera son positivos. E inclusive la Universidad de Yale, hace unos pocos años, creo que en el 2010, lo que realiza este estudio es de comprobar que en realidad se trata de una tendencia negativa por estas cláusulas vagas que existen en los tratados bilaterales de inversión. Pero mira, vemos un ejemplo claro en Latinoamérica. Brasil es la economía más pujante de nuestra economía. Y este país no ha ratificado y ni siquiera ha firmado un tratado bilateral de inversión en los últimos años. Y aún así sigue creciendo. Entonces, lo que tenemos que realmente ver es que esta estrategia que teníamos anteriormente es equivocada en la firma de un tratado bilateral de inversión. Y a lo contrario, lo que hacen las cláusulas y con sus vaguedades es que no dan garantías al Estado, sino todo es a favor del inversor. Sobre todo con la cláusula que te mencionaba en la firma de inversión. Bueno, Yesenia, gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante tu opinión acerca de los tratados bilaterales de inversión. Gracias. Ya. Bueno, seguimos con Carla Zumbar. Bueno, cuéntanos. Su compañera Yesenia mencionó ciertas garantías otorgadas a los inversionistas. ¿Cuál es el problema de fondo? Como ya se indicó, las garantías se confieren mediante cláusulas que habitualmente figuran como reglas en la firma de los tratados bilaterales de inversión. Pero hablemos de las más controversiales. Como la de solución de controversias inversionista-Estado. Exacto. Por medio de esta, los inversionistas extranjeros evitan los tribunales nacionales y demandan directamente a los gobiernos en tribunales internacionales, considerando que el tribunal más usado para la solución de controversias es el CIADI. Vale recalcar que el arbitraje entre el inversor y el Estado está sujeto a consentimiento de las partes. Ya que menciona al CIADI, en enero de 2012, la República Bolivariana de Venezuela renunció al convenio del CIADI. ¿Qué beneficio trae esta decisión para el Estado? Desde una perspectiva legal, el retiro del CIADI no ofrece ningún beneficio inmediato para Venezuela. Estando en segundo lugar después de Argentina, el país posee 20 casos pendientes presentados en contra ante el CIADI. 10 de los cuales fueron iniciados un año anterior, es decir, en el 2011. Estos casos pendientes de ninguna manera se verían afectados en la renuncia de Venezuela al convenio del CIADI. Cuando un país otorga consentimiento de arbitraje en el CIADI, por ejemplo, en un contrato de cesión con un inversor, puede iniciarse un procedimiento de CIADI incluso después de la renuncia del mismo. Todos los CBI firmados por Venezuela, aparte del CIADI, cabe la posibilidad de arbitrar bajo otros reglamentos de arbitraje. Esto significa que incluso después de que se haga efectivo el retiro del CIADI, los inversionistas de los países cubiertos por el centro aún podrán demandar a Venezuela fuera de los tribunales nacionales. ¿Y qué hay detrás de la cláusula de restricciones a la expropiación indirecta o expropiaciones regulatorias? Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba al decomiso físico de la propiedad, las reglas actuales también protegen a los inversionistas contra la expropiación indirecta, que muchas veces por los árbitros esta es interpretada como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de la inversión extranjera. Esto abre la puerta a desafíos para todo tipo de políticas gubernamentales. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, que aumentan los costos de explotación y por tanto reducen los beneficios esperados. Si bien los tribunales no pueden obligar a los gobiernos a revocar estas normas de leyes que amenazan de ser condenadas a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios, puede tener un efecto paralizante en la formulación de políticas nacionales responsables. Una solución básicamente sería marcar una distinción entre la actividad regulatoria legítima y un cobro regulatorio que podría dar lugar a una indemnización. Es decir, determinar o establecer cuándo y hasta qué grado las políticas son necesarias. En cuanto a la cláusula vaga del trato justo y equitativo, notablemente esta interpretación de esta cláusula ha extendido más allá de la seguridad física para garantizar cierto grado de seguridad legal.
Ya, en cuanto a la norma de trato nacional y trato de la nación más favorecida, los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus investigaciones al menos tan favorables como a los inversionistas nacionales y aquellas de cualquier otro tercer país, por ejemplo. Aún se lo pregona como un principio básico de justicia. Eso en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo nacional, utilizadas en el pasado por las economías exitosas. ¿Qué punto considera importante examinar para dar solución a la problemática? Los contratos. Junto con la legislación nacional e internacional aplicable, los contratos entre el inversor y el Estado defienden los términos de un proyecto de inversión y la manera en que los riesgos, los costos y los beneficios son distribuidos. Los contratos vistos a través de una lente de desarrollo sostenible pueden dar paso a un progreso en esta problemática. El desarrollo sostenible brinda una lente muy útil para examinar los contratos de inversión. Desde una perspectiva, para los países anfitriones, atraer inversiones no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. El objetivo final es el de mejorar los medios de subsistencia locales mientras se protege al medio ambiente. Si bien muchos gobiernos han hecho muchos esfuerzos para atraer inversiones, no todas las inversiones son buenas. La calidad de la inversión es tan importante como la calidad. Bueno, gracias Carla sobre tu opinión muy interesante acerca de los deberes. Bueno, seguimos con nuestro siguiente invitado, Gabriel Robalino. Bueno, Gabriel, cuéntame, como sabemos, existen instituciones internacionales que sirven como mediador entre los estados y las empresas inversoras. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de esto? Bueno, el arreglo de diferencias entre inversionistas y estados es una forma de resolución entre estas ambas partes. Obviamente, este permite a los inversionistas extranjeros iniciar procedimientos de resolución de diferencias contra los estados receptores. Pero para que pueda darse inicio a estos procedimientos, tiene que haber consentimiento por parte tanto del inversionista extranjero como del estado receptor. Pero como sabemos, en realidad, en el modelo mundial de arbitraje, como se sostiene actualmente, se blinda prácticamente jurídicamente con decisiones proteccionistas a las corporaciones mundiales, que reclaman una justa indemnización a países por el cese forzoso de sus actividades, cuando lo único que éstas buscan es mantener su soberanía. El aparataje legal prácticamente que se ha formado nacional e internacionalmente facilita que las transnacionales, habiendo obtenido ganancias incalculables, puedan reclamar inclusive una tasa de retorno por aquella inversión inicial que desembolsaron. En muchos casos inclusive fue financiada por los gobiernos locales. El organismo más utilizado es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias en materia de inversiones. En sí, ¿qué es el CIADE? ¿Me podrías comentar algo más? Bueno, sí. El CIADE es la principal institución en materia de arreglo de inversiones de diferencias relativas a inversiones. La finalidad primordial que posee el CIADE en sí es brindar las instalaciones y servicios de soporte para la conciliación de arbitraje en diferencias relativas a inversiones internacionales. El arbitraje y la conciliación al amparo del convenio son totalmente voluntarios y para recurrir a ellos se requiere el consentimiento tanto del inversionista y del Estado que se trata. Una vez prestado dicho consentimiento, no puede retirarse unilateralmente y se convierte en un compromiso vinculante. En la actualidad, el CIADE se ha convertido en una red de desestructurización y prácticamente lo único que busca es destruir la soberanía y la igualdad que poseen los estados. Y podría decirse también que los excesos que en la actualidad comete el CIADE ya garantizan los derechos de inversionistas sin exigirle grandes obligaciones, privilegia a los inversores extranjeros por sobre los inversores locales, enjuicia a los estados en procesos secretos y prohibiendo audiencias públicas, una negación de principios democráticos básicos. Se ha comentado mucho sobre el arbitraje en estos últimos tiempos. ¿Podría manifestar algo respecto a la temática? Sí, se ha creado una industria de arbitraje internacional que tiene principalmente las firmas de abogados y estos mismos abogados son los árbitros, simplemente solo son de los países que poseen la parte que invierte siempre, como son Estados Unidos, Europa, Canadá.
Y en sí estos árbitros en promedio ganan 8 millones de dólares por caso, aunque hay algunos que pueden superar los 30 millones. Y en sí los abogados de élite pueden cobrar hasta $1000 por hora. Y en sí, mientras que según las fuentes del CIA dice que puede recibir honorarios de hasta $3000 por día. Los árbitros en sí tienden a hacer una interpretación expansiva de las normas a favor del inversor. Y también es común que los árbitros ejerzan roles como representantes legales de las partes. ¿Cuáles son los pasos habituales de un procedimiento de arbitraje del CIADI? Bueno, se inicia con la presentación de una solicitud de arbitraje a la Secretaría General del CIADI. En esta solicitud se señalan las cuestiones de hecho y de derecho a ser consideradas. La solicitud debe ser registrada. Será registrada siempre y cuando no exista ningún punto que esté fuera de la jurisdicción que posee el CIADI. El siguiente paso en sí es la constitución del Tribunal de Arbitraje. El procedimiento solo se puede iniciar una vez que se haya constituido este tribunal. En la mayoría de los casos, los tribunales están integrados por 3 árbitros, uno nombrado por el inversionista, otro nombrado por el Estado y un tercero que preside el tribunal y que es nombrado por ambas partes. Pero cuando una parte no nombra un árbitro o no se llega a un acuerdo para el nombramiento de este, se puede solicitar al CIADI que efectúe los nombramientos faltantes. Después, el procedimiento comprende por lo general 2 etapas distintas. Una etapa con actuaciones escritas, seguida por una etapa de actuaciones orales y que ya tiene la comparecencia de las personas. Una vez que las partes han presentado sus alegatos, el tribunal delibera y dicta sus laudos. Los laudos dictados al amparo del convenio del CIADI son obligatorios por las partes y no podrán ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en el convenio. Bueno, Gabriel, gracias por tu tiempo. Bueno, seguimos con nuestra siguiente invitada, Bianca La Torre, que nos va a hablar un poco más acerca de la parte legal. Bueno, yo voy a hablar desde un punto de vista legal y tanto en la jurisprudencia. Tanto así voy a hablar del derecho internacional ambiental. Es necesario conocer en qué consiste. Bueno, el derecho internacional ambiental sirve para conocer el conjunto de normas que rigen la conducta humana en la interacción del ser humano con el medio ambiente y regir y evaluar de que esa interacción no cause daño ambiental tanto para las personas ni para el medio ambiente. Por eso es necesario conocerlo. Tendremos en el derecho internacional ambiental un conjunto de principios. Estos principios son un conjunto de deberes que van a regir y proteger. Consiste en el principio y deber de compensar un daño causado, también de evitar el riesgo, de evitar daños, también cooperar e incluso una equidad intergeneracional. Pero también tenemos un estatus legal. El estatus legal consiste en una soberanía que cada pueblo debe tener si es un pueblo democrático, como el Ecuador. También una propiedad común, como los ríos, las montañas, que todo país debe tener. Por eso es muy importante. Pero dicho día, es decir, el derecho internacional ambiental, estuvo formado por los siguientes puntos muy importantes, como son los tratados, los contratos unilaterales, los principios generales y aún así la jurisprudencia y la doctrina, lo cual nos está diciendo que este día va a ser el que va a permitir en la parte legal cuidar a nuestro medio ambiente en cualquier tratado que nosotros efectuemos. Bueno, ¿y qué consecuencia traen los tratados bilaterales de inversión según la DIA? Más que consecuencias son daños ambientales. Los siguientes daños ambientales son muy importantes que cada persona lo tenga en su mente. Esos daños ambientales son pérdidas, tanto también contaminación en el aire, en el agua. No se puede permitir contaminar el agua porque se agotan los recursos pesqueros y no habría economía tan importante. También se contamina el suelo y si hay contaminación en el suelo quiere decir que va a haber hambrunas, no va a haber alimentos y muchas personas van a quedarse sin comer. Esto es muy grave y por eso es que es necesario que haya alguien que nos proteja, nos ampare. Para eso está la parte legal. Pero también no solo eso, tendríamos también problemas como un ciclo. En toda la vida es un ciclo. Entonces, si tú dañas el medio ambiente, vas a tener lo siguiente: agotamiento, vas a tener cáncer a la piel, enfermedades oculares, entre otros, al ser humano. ¿Hay alguna propuesta de América Latina para formar acuerdos? Sí, claro, en la UNASUR, Ecuador propuso la CAITISA. La CAITISA es una comisión de auditoría integral sobre la ciudadanía para tener unos tratados que protejan de forma recíproca el sistema de arbitraje internacional. ¿Pero en qué consiste la CAITISA? Ecuador propuso en la UNASUR de que la CAITISA se encargue de fiscalizar y sea una fiscalizadora tanto en la parte legal que se encargue de examinar, evaluar, dirigir, o sea,
darse cuenta de que esos acuerdos de tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, que nuestro país Ecuador hace y todos los países de Latinoamérica hacen con Europa, Estados Unidos, que son con los que más tenemos acuerdos, ¿ya? Esas firmas que se realicen sean justas, sean equitativas, de que no nos hagan daños ambientales y que no se aprovechen de la soberanía ni tampoco de la bondad de los pueblos, que permiten de que estas grandes potencias entren a nuestro país y hagan todo lo que quieran, como es el caso de Chevron, la mano sucia. Ya ha habido demasiadas pruebas y es necesario de que haya alguien que nos cuide. Por eso Ecuador ha tenido esa iniciativa tan importante, que es una solución muy garantizadora que va a permitir que nuestros pueblos se defiendan gracias al día y al CAITISA en la UNASUR. Bueno, Bianca, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Bueno, podemos concluir a través de esta entrevista que a través de la firma de los tratados bilaterales de inversión no se desarrolla un país, sino mediante estabilidad política, económica, jurídica a través de la inversión extranjera directa. Gracias.